Buenas noches, acá estamos con la tercera parte de la clase 8 del seminario que trata sobre la sátira de Infelice Felice Vida. Esta vez sí, es la última parte, dedicada exclusivamente al análisis y al estudio de las glosas que cubren los márgenes del texto en los manuscritos conservados, ¿no? Y que son, como ya dijimos, glosas de autor que formaban parte del plano original del texto. Bien. Encontramos 105 glosas, habíamos dicho que el condestable anunciaba 100, pero en realidad eran 105 y habría que explicar ese desfasaje, ¿no? Vamos a clasificarlas por sus tipos y sus fuentes, normalmente sus tipos están determinados por sus fuentes, eh, y a ordenarlas de mayor frecuencia a menor, digamos, ¿no? Los glosas más frecuentes, 27 de ellas, es decir, un cuarto aproximadamente del total, eh, narran historias ocurridas a personajes históricos de paganos o clásicos clásico, del mundo precristiano, ¿no? Y esto es esta determinación temporal y espacial especialmente, tiene que ver básicamente con la fuente, porque 25 de ellas, es decir, todas menos dos, son referencias provienen de Valerio Máximo, de los Facta Dicta Memorabilias y los Hechos y Dichos Memorables de Valerio Máximo, texto que comentamos la clase anterior y que justamente es un anecdotario ejemplar de diferentes episodios provenientes de- del del mundo romano, ¿no? Una sola de ellas proviene de Álvaro de Luna, del libro de las virtuosas y claras mujeres, texto que ustedes conocen, que es la glosa dedicada a Tánequil. En realidad Tánequil es personaje de Valerio Máximo, aparece en Valerio Máximo, pero aparece en un relato muy breve, muy sintético. Eh, el relato más extenso que tenemos sobre ella proviene de la historia de Roma de Tito Livio y de ahí directa o indirectamente termina en el libro de Álvaro de Luna, de donde lo toma el condestable. 15 de ellas están dedicadas a personajes de mitología clásica. eh, es la parte que yo aún no he estudiado. En general, la crítica prácticamente no ha hecho un análisis fino del origen de las fuentes. Es un trabajo que estoy haciendo yo y que todavía está incompleto. 15 de ellas que narran la historia de personajes de la mitología clásica. No tengo identificadas las fuentes, pero es altamente probable que Ovidio tenga mucho que ver con ello, ¿no? Es decir, tanto las heroidas, es decir, el Bursario, ¿no? Eso que traducía Juan Rodríguez en el Bursario, como la metamorfosis de Ovidio, es probable que sean, estén en el origen de estos textos, y también es muy probable que haya algo que provenga de las etimologías de Isidoro de Sovilla, un texto muy frecuentemente citado en la sátira, pero que todavía hay que confirmar si es de manera directa o indirecta, de la genealogía de dioses paganos de Boccaccio o de Mulieribus, que también de Boccaccio, ¿no? Y que sabemos que es fuente de buena parte de esta tradición de historias de mujeres loables del siglo XV. 14 glosas están dedicadas a dioses paganos, es decir, al panteón del Olimpio, a los dioses clásicos, y 9 de ellas provienen de las 10 cuestiones vulgares del tostado. ¿Se acuerdan que yo había mencionado este texto? Una de las cosas que estoy investigando y todavía no está resuelta es que es probable que sean más de 9 las que provienen del tostado, es decir, que haya una versión previa que hemos perdido del texto del tostado que de origen es más glosa, ¿no? Esto lo vamos a ver ahora en un rato. 10 de ellas están dedicadas a conceptos filosóficos. eh, no he identificado muchos de ellos. Algunos, en tanto conceptos, son difíciles de encontrar y parecen ser por lo originales o por lo menos muy excepcionales del condestable, pero al menos 4 de ellos provienen de las 10 cuestiones vulgares, ¿sí? Un texto que se dedica a los dioses paganos, pero que tiene un excursus sobre cuestiones morales y de ahí las toma. 9 glosas son glosas no narrativas ni descriptivas como las vistas anteriormente, sino que son glosas muy breves y que están hechas ahí para definir conceptos muy puntuales y concretos.
Son glosas que podrían no tener una fuente, que podrían describir cosas que sencillamente vienen de un acervo cultural común muy básico, pero bueno, aún así al menos dos de ellas provienen también del texto de Valerio Máximo, de los hechos y dichos memorables, ¿no? Ocho de ellas son las glosas que no necesitan explicación, las glosas que no tienen fuente, que no tienen narrativa, porque lo único que funcionan es como explicación interna del texto. Es decir, o desarrollan parafrasean una expresión para explicar su origen, o remiten otra glosa, o dicen esto ya lo dije en la glosa de fulano, o cosas así, así que ahí no habría que buscar ninguna fuente, ¿no? Hay seis glosas que cuentan, que narran historias, glosas narrativas dedicadas a mujeres bíblicas, en general la mayor parte de ellas mujeres bíblicas, y en algún caso una santa, y todos ellos provienen de Álvaro de Luna, provienen del libro de las virtuosas y clases mujeres, ¿no? Y hay otras cintas que dan otros personajes no femeninos o episodios bíblicos, este, que, bueno, podría buscarse una fuente, pero por lo menos en muchos de esos casos podrían explicarse sencillamente por el conocimiento de la Biblia que tiene cualquier cristiano en el siglo XV, ¿no? Así que probablemente ahí tampoco habría que rastrear una fuente específica. Hay cuatro, eh, hay cuatro relatos anecdóticos y descripciones de las vidas de filósofos griegos. Eh, Tres de esas vidas tienen relatos, incluyen anécdotas que cuenta Valerio y que muy probablemente vengan de Valerio, pero que es posible que no hayan sido agregados por don Pedro, sino que efectivamente don Pedro estuviera consultando una fuente que no tenemos identificada, que, este, que se sirviera a su vez del libro de Valerio Máximo. Es muy probable que los cuatro relatos de filósofos griegos provengan de un mismo texto, probablemente de un compendio de vidas de filósofos, porque tienen una forma de organizar la información muy similar en los cuatro casos, y entonces es muy probable que vengan del mismo lugar. Hay unos textos latinos muy reconocidos a lo largo de la Edad Media, de vidas de filósofos, pero no, formalmente no pareciera venir de ninguno de ellos. Eh, si suponemos la existencia de una vida de filósofos de las cuales no tenemos noticia, es posible que algunos de los conceptos filosóficos que mencioné antes también provengan de ahí, estuvieran incluidas en ese libro. Hay tres dedicadas a conceptos científicos, dejo, paso de largo y me interesa que hay cuatro, solamente cuatro de las 105 que narran cuestiones que provienen del mundo hispánico y de hecho de un presente y de un pasado más reciente que todo el resto de las glosas, ¿no? Esas cuatro son las dedicadas a Ralier, el personaje de Siervo Libre de Amor, a Macías, el personaje que ya conocemos como mártir de amor prototípico del siglo XV y que es mencionado en el Siervo Libre de Amor, en la historia de los amadores, a la ninfa Cardiana, personaje central del triunfo de las donas de Juan Rodríguez del Padrón, y a la reina Isabel, que no es la hermana de don Pedro y dedicatoria de su texto, sino que es un antecedente común, como veremos. Una glosa muy interesante. Bien. Lo que quisiera resaltar es, vamos a ser muy, muy, muy conservadores. Yo establecí ciertas hipótesis acerca de si el tostado explicaba más glosas de las que efectivamente veíamos en el texto conservado, si el texto bíblico podría venir del acervo común, de la posibilidad de un texto de unas historias de filósofos, digamos, y una serie de especulaciones que podrían dar respuesta sobre un mayor número de glosas. Vamos a quedarnos acá en lo que voy a decir ahora con lo más conservador, ¿sí? Digamos, con lo que está clarísimamente probado, con, con los números que podemos decir no es menos que. Entonces hablamos de ocho glosas que no tienen fuente, que no son narrativas, que no describen nada, que no tienen mayormente contenido, sino que solamente remiten a otra cosa, esas no necesitan explicación. Nos quedan 97. De esas 97, según vimos, 49, es decir, más de la mitad, o sea, la mitad es uno, provienen de solamente 5 textos, ¿sí? En realidad 47 provienen de 3 textos, que son los hechos y dichos memorables de Valerio Máximo, las 10 cuestiones vulgares del tostado y el libro de las virtuosas y claras mujeres de Álvaro de Luna, ¿no?
y los otros dos de obras de Juan Rodríguez del Padrón, el caso de la ninfa Cardiana y de Ardal Lier. Estos 5 textos son, como veremos, sobre algunos hay que explicar esto que voy a decir, son 5 textos escritos en castellano. Esto es un elemento que no quiero dejar de resaltar, porque habíamos visto una legitimación erudita y humanista en una intención de legitimarse por esa vía de parte del condestable. Lo que vamos a ver ahora en el análisis de las glosas es que probablemente esa intención no sea del todo sincera, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a encontrar es que no hay ningún trabajo humanista de filología latina, de ir a buscar las fuentes, de rescatar textos clásicos, sino que lo que hay es un servirse a manos llenas del acervo disponible de la literatura castellana escrita en el siglo XV que lo rodeaba en su ámbito y en su época, ¿no? Bien, estos 4 ejes son los que vamos a seguir para analizar las glosas. Y vamos a ver qué pasa con las glosas que provienen de Valerio, qué pasa con las glosas que provienen del Tostado, qué pasa con las que vienen de Álvaro de Luna y qué pasa con las que vienen de Juan Rodríguez del Padrón. Bien, Valerio Máximo. La historia de las glosas de Valerio Máximo es interesante y merece ser contada porque además genera algunas particularidades, ¿no? El texto de Valerio Máximo es un texto del siglo I después de Cristo, este, de hace el año 30, es un texto clásico, del periodo clásico. Pero lo que nosotros vamos a encontrar es una copia del siglo XIV que conservamos, el manuscrito 7540 de la Biblioteca Nacional de España y que tienen ahí en imagen, ¿no? Y como verán, es una, eh, es una copia de Valerio Máximo que tiene como característica un elemento que nos persigue cuando hablamos de Don Pedro, que son las glosas. Estamos hablando de una copia de Valerio Máximo abundantemente glosada por un personaje muy probablemente francés de mediados del siglo XIV, seguramente llamado Frate Lucas, ¿no? Esa versión, esa en otra, es la que toma un importante personaje catalán, Antoni Canals, en 1395 y traduce a su lengua. Y cuando las traduce, hace una cosa muy especial y muy particular, que es que agarra todas las glosas y las incorpora al texto sin solución de continuidad. Y genera un texto en el cual todas las glosas, que son muy extensas y que muchas veces provienen de otros autores, como muy abundantemente, por ejemplo, Tito Livio, eh, hace de esas narraciones que están en las glosas parte de la narración de Valerio Máximo. Un ejemplo típico de esto es la glosa de Lucrecia, una glosa muy importante, un relato con mucho éxito durante el siglo XV. El relato de Lucrecia de Valerio Máximo en realidad es muy breve. Lo que pasa es que es un relato mucho más extenso en Tito Livio. Y Frate Lucas copia toda la narración de Tito Livio al margen. Y Antoni Ganals, cuando traduce, pone esa narración del margen en el texto, entonces dota al texto de Valerio de una narración extensa del relato de Lucrecia, ¿no? Esa traducción de Antoni Ganals con esas características tiene a su vez una traducción al castellano, una traducción que ha estudiado abundantemente una medievalista hispánica llamada Gema Venosa, que es, bueno, me perdí en la sintaxis, pero digamos, hace una traducción al castellano hacia 1418, 1419, Juan Alfonso de Zamora. Una traducción al castellano que tiene hoy 13 manuscritos. El que tienen ustedes ahí a la vista es el manuscrito H, es decir, de la Real Academia de la Historia, el que se conserva en la Real Academia de la Historia, y que, hasta donde he podido investigar, daría la impresión de que es el manuscrito o uno muy cercano al que habría tenido en sus manos el condestable Don Pedro. Algunas cuestiones interesantes que ocurren ya como variable de análisis literario en las glosas que Don Pedro toma de Valerio Máximo. Lo primero que tenemos que entender es que se trata de una copia prácticamente literal, o sea, sin ningún tipo de pudor. Don Pedro copia del texto de Zamora letra por momentos,
en narraciones que son idénticas y sin ningún momento de ya declarar la fuente. Valerio es mencionado dos veces en el texto del Condestable, efectivamente una de ellas como fuente de lo que está redactando, que es en la glosa de Hipo, pero la otra es un comentario relativamente marginal, a una referencia a un, a un pasaje que no es citado en glosa, bien al principio del texto, pero ninguna de las otras 26 glosas que provienen de él lo mencionan en lo más mínimo, ni en ningún momento se da cuenta de ninguna manera que es una fuente sustancial de su texto, ¿no? Así que evidentemente se trata de una fuente en buena medida oculta, ¿no? Una cosa que ocurre acá y que es particularmente interesante es la dinámica con la que eh, don Pedro toma el relato y que tiene mucho que ver con una cosa que hace Antoni Canals. A ver, el texto de Valerio, como ya dijimos, es un anecdotario, son unos anecdotarios que ilustran una serie de virtudes. ¿Sí? Todas esas anécdotas, o la mayoría de esas anécdotas, están dotados en el texto de Valerio Máximo de lo que llamamos con la Bob una coda evaluativa. ¿Qué es una coda evaluativa? Bueno, la Bob es un experimento muy interesante con la idea justamente de ver cómo funciona la narración oral, la narración popular, ¿no? Entonces lo que hace es agarrar una serie de sujetos y preguntarles si alguna vez su vida estuvo en peligro. Entonces, si alguno de ellos responde que sí y te cuenta algo que más o menos construye un relato, la Bob lo graba y lo analiza. Y una de las cosas que descubre, sin que nadie preguntara nada en este sentido, por supuesto, es que todas las personas que te cuentan una historia de cómo su vida estuvo en peligro, necesitaban, sin que nadie lo pidiera, agregarle una moraleja, ¿no? Si la historia era la historia de alguien que casi lo pisó un auto cruzando el semáforo en rojo, termina diciendo algo así como, este, y después de eso nunca más cruzó un semáforo en rojo. Y lo que dice la Bob es que esto no es un hecho sincero, no es que efectivamente las situaciones en que uno corre peligro de la vida producen enseñanzas necesariamente, o que esos relatos producen enseñanzas necesariamente, sino que hay ahí una necesidad narrativa. Si uno termina de contar el relato y se detiene ahí, hay algo que falta, hay algo que no está, un relato que queda incompleto, que queda trunco, que para hacer el chan, digamos, para que quede cerrado, hay que sumarle una moraleja, inclusive si es una muy vacía, muy abstracta y sin ningún valor, ¿no? O sea, es sencillamente para cubrir una necesidad narrativa. Bueno, esto nosotros lo podemos observar en Valerio muy claramente. Valerio dota habitualmente a sus relatos de una coda evaluativa que la inmensa mayoría de las veces no suma ninguna información ni suma ninguna evaluación moral, sino que en realidad lo que suele ocurrir es que es una exaltación del valor hiperbólico del relato que se contó y que ya estaba implícito en el relato, ¿no? Efectivamente cumple una función narrativa y es muy raro que sume algún tipo de información o de valor moral. Antoni Canals, muy curiosamente, separa en su texto la anécdota de la coda evaluativa mediante la palabra Valerio. Y me parece esto que hace un enorme, hermoso ejemplo de la importancia de la actividad editorial, de cómo pequeñas reorganizaciones de los textos modifican sensiblemente la forma en que leemos y por eso es tan importante editar bien, por eso es tan importante presentar un texto este, adecuado y reflexionar acerca de la forma en que ese texto va a ser percibido. Porque lo que genera Canals, por lo menos en Don Pedro, al hacer esto, por lo menos en Don Pedro, es una ilusión de que la anécdota forma parte de un reservorio anecdotario general, digamos, es parte de la cultura popular, de la cultura general, de la cultura común, y que en realidad, como correspondería si efectivamente se tratara de un texto filosófico, lo que es propio de Valerio es el comentario. Lo que hizo Valerio es el comentario. Digamos, está asimilando a una tradición, justamente a una tradición de comentario, en donde el comentario es la parte rica del asunto y es la forma en que uno interviene sobre los textos. ¿Sí? Lo que está haciendo, lo que percibe
Don Pedro es como si el anecdotario fuera el texto bíblico y la codevaluativa fuera el comentario al texto bíblico que hace la exégesis cristiana, ¿no? Y que es lo que dota de valor a esos textos medievales. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace Don Pedro? Lo que hace Don Pedro es copiar el relato, copiar ese pasaje que es la base del análisis y sustituir la codevaluativa. Reemplazar a Valerio, ponerse él en el lugar de ese Valerio evaluador ficcional y componer él la coda evaluativa, ¿no? Darle su propia coda evaluativa. Que es una coda evaluativa que normalmente eh, se dirige en el mismo sentido, que tiene que ver con todo lo que hemos visto y en relación con la exaltación de las virtudes de las mujeres, ¿no? Eh, Vamos a poner un par de ejemplos, ¿no? En la glosa que ya hemos mencionado, que es la dedicada a Armonía, la que se llama Hermosas Vírgenes, lo que ocurre ahí básicamente es que una doncella parecida a Armonía se hace matar para matarse en lugar de ella y Armonía, viendo la nobleza del acto, decide entregarse y que la maten a ella también, ¿no? Y lo que dice en su código evaluativo Valerio es, bueno, qué gran heroísmo femenino, pero resalta la diferencia que mientras una lo hizo forzada, obligada de alguna manera, la otra la hizo plenamente libre, ¿no? Y lo que está claramente resaltando Valeria es una cuestión de nobleza, digamos, ¿no? Está mostrando cómo es más importante el acto del personaje noble que del personaje plebeyo, está resaltando esa diferencia. Y lo que hace don Pedro es sustituir esa coda evaluativa por una que hace prácticamente lo contrario, es decir, poner a las dos damas por igual en su condición de mujeres en un lugar superlativo, sin hacer diferencia entre ellas. ¿Eh? Entonces, mientras lo que Valerio quería resaltar era la propiedad de lo noble, ¿sí? Lo que quiere resaltar don Pedro es lo femenino. Eh, lo mismo pasa con la glosa de Porcia. ¿Sí? Valerio Máximo narra la muerte de Porcia, en donde ella se muere tragando brasas. Este, y Porcia es hija de Catón el Censor, un personaje importantísimo para la cultura romana, y entonces pone una hipérbole medianamente vacía, como diciendo al final no sé qué muerte es más honrosa si la de tu papá o la tuya. Y esa contraposición, don Pedro la lleva al máximo diciendo al final tu muerte es 32 veces más honrosa que la de tu padre, a tal nivel que tu padre, insisto, personaje que había hecho muchísimo por la cultura romana, que era un personaje central de la cultura romana, dice, de lo único de lo que de verdad se tiene que sentir orgulloso de la hija que tuvo. Un detalle que me parece que vale la pena resaltar y que tiene que ver con esta tendencia es, hay un personaje en Valerio Máximo que se llama Espurina, que es un adivino, que es un hombre, el nombre termina en A, es un hombre que se llama Espurina, que es un adivino. Y sigue llamándose con el mismo nombre y teniendo el mismo sexo en Valerio Máximo, en Frate Lucas, en Antoni Canals, en Zamora, y es don Pedro el que lee el nombre y asume que es una mujer y pone ese relato como ejemplo de virtud femenina. Eh, Uno de los elementos que también quisiera resaltar es que, a ver, si uno eh, ve el de Mulieribus Claris de Boccaccio, el libro de las virtuosas mujeres de Álvaro de Luna, la defensa de las virtuosas mujeres de Diego de Valera y las glosas de la sátira, va a encontrar que hay un elenco de mujeres virtuosas que provienen de los relatos de Valerio Máximo medianamente estable, ¿no? Hay algunas excepciones, pero los cuatro tienen el listado de las mujeres que aparecen en el texto de esos cuatro, eh, todos, digamos, y de esos cuatro Don Pedro es el último, eh, son más o menos los mismos. Y cabe resaltar que Don Pedro elige volver a Valerio, es decir, no toma personajes que estaban presentes en Boccaccio, que estaban presentes en Álvaro Luna, que estaban presentes en Valera, decide no tomarlos de ahí, sino volver a Valerio y tomarlos de Valerio. Cosa que es interesante y que más adelante
diré algo tendiente a explicarlo, ¿no? Bien. Los personajes masculinos son 9 o 10, ya veremos cuál es la excepción, ¿no? 5 de ellos aparecen como ejemplo de crueldad. 2 de ellos aparecen como ejemplo de aquellos que murieron por amor. O sea que ya en la inmensa mayoría, vamos a ver que lo que viene abajo no es una excepción, en la inmensa mayoría al hombre le quedan dos alternativas para don Pedro. Es o ser un representante del vicio o ser un representante de la crueldad, donde las mujeres representarán la virtud opuesta. Recordemos que la mujer cruel es el tópico central del texto, pero en las glosas los crueles son los hombres y a las mujeres les toca otra cosa, porque en todos los casos los personajes femeninos son positivos, o se trata de hombres enamorados en relación eh, con el personaje narrador, ¿sí? El personaje de don Pedro. Quiero llamar la atención sobre otros dos que son Coriolano y Antíoco. Coriolano en realidad podría llamarse un personaje cruel, pero lo más importante es que es un personaje retado por una mujer. Es decir, la glosa de Coriolano está construida en tándem con la glosa de Veturia, de hecho en Valerio Máximo son una sola. Este, y la glosa de Coriolano está hecha para mostrarte qué malo que es Coriolano, y después en la glosa de Veturia te cuenta que Veturia, que es la madre, lo reta y Coriolano se da vuelta y se va, ¿no? Entonces, ahí hay una contraposición entre el vicio de los hombres y la virtud de las mujeres en términos muy nítidos, ¿no? La glosa de Antíoco, por otro lado, es muy interesante porque es efectivamente la glosa que más claramente habla de un hombre que muere o está a punto de morir por amor. Y es una glosa que don Pedro amplifica muy sensiblemente. Es uno de los pocos lugares, quizás junto con la glosa de Lucrecia, en donde don Pedro extiende muchísimo la narración, se detiene en ella, goza en ella, a tal punto que esa glosa termina con un cierre que no tiene ninguna de las otras glosas, como diciendo, y aquí termina la breve comedieta de Antíoco, ¿no? Es llamativo ese final, es excepcional en relación con las glosas y me parece que da cuenta de que don Pedro es consciente de que ahí hizo otra cosa, ¿no? La otra versión, la única que va por otro lado es la glosa que se llama la avisación que los romanos dieron al rey de los epirotas, donde efectivamente los hombres romanos cometen un acto muy noble y muy loable, y siempre van a ser eso, los romanos. No tienen nombre, no parecen individualizados, no hay un sujeto, sino que son los romanos. Me parece particularmente interesante para ver la intención de reducir el universo de lo masculino a este lugar, al lugar de o de la crueldad o del amor, ¿no? Eh, Dice el texto en el prólogo. Y cuanto más discurría por las vidas valerosas de la antigüedad, dándome a conocimiento de las cosas con viso más propincuo que de antes, tanto mi mano con mayor gozo escribía. Es decir, cuando don Pedro describe la tarea del glosador, esa tarea que le produce tanto gozo, de la que habla en el prólogo y que ya comentamos, la describe como discurrir por las vidas valerosas de la antigüedad. Es decir, Valerio Máximo, ¿no? De todas las glosas que compone, las que efectivamente tratan sobre las vidas valerosas de la antigüedad, son las glosas de Valerio Máximo. Digo esto, pongo esta cita para mostrar el lugar central que ocupa este texto y esta fuente entre las glosas de don Pedro, ¿no? Vamos a las 10 cuestiones vulgares del tostado, Alonso Fernández de Madrigal, ¿sí? Las conservamos y normalmente las leemos a partir de un impreso de Salamanca de 1507, cuya portada tienen ahí a la vista, y que es copia directa, está demostrado que es copia directa del único manuscrito temprano que conservamos, que es el manuscrito 2014, que es este que tienen acá, hasta la portada del manuscrito 2014, de la Biblioteca Universitaria de Salamanca, ¿no? ¿Qué son las 10 cuestiones vulgares? La mayor obra de Alonso Fernández Madrigal, la más importante, la más extensa, la que tuvo más relevancia, es el comentario a Eusebio de Cesarea, el Crónica Mundi de Eusebio de Cesarea. Es una obra monumental, gigantesca de parte del Tostado, que además compuso en latín y después tradujo al castellano. Eh,
Cronicón Mundo de Eusebio es precisamente una historia de todos los espacios de todo el mundo, es la historia total, digamos, y entre otras cosas pasa por los dioses de la antigüedad. Entonces, en varios pasajes describe efectivamente a los dioses paganos, ¿no? Entonces, eh, este, el Tostado comenta esos pasajes de los dioses paganos y comenta con una serie de información, una erudición, una serie de datos y de especulaciones que después recopila y resume en un librito que compone sobre los dioses paganos, que son nuestras 10 cuestiones vulgares, ¿no? Mucho de esto está tomado de la genealogía de los dioses paganos de Boccaccio, ¿no? De la que el Tostado se sirve a manos llenas. Sabemos que el manuscrito 2014 no es la versión original y tenemos noticias de que tiene que haber una versión previa mejor. ¿Por qué? Porque con Don Pedro, nuestro autor, cita tan literalmente al Tostado que nosotros podemos ver, hay una frase en el medio de una frase del Tostado, el condestable agrega un pasaje que no tenemos en el manuscrito y por lo tanto tampoco en el impreso, ¿no? Ese pasaje, por la complejidad y particularidad de las fuentes que cita, es altísimamente improbable que sea de Don Pedro, pero además no me quiero poner un tecnicismo filológico, pero se corresponde con un salto de igual a igual. Es decir, este, la, la, la última palabra que Don Pedro, que el manuscrito conserva y la última palabra que pierde son la misma, entonces eso es uno de los lugares, de los modos en que normalmente se comen cosas los copistas, digamos, ¿no? Entonces es ampliamente verosímil que hubiera una versión original que tuviera esa frase que nosotros conservamos gracias a Don Pedro, ¿no? Si Don Pedro es testimonio de una versión mejor que la que conocimos, cabe preguntarnos cuánto mejor. Además de esta frase, cuántas cosas tenía esa versión que la versión que conocemos no tiene. Y hay algunas razones para pensar que efectivamente se trataba de una versión más extensa, ¿no? En las glosas dedicadas a estos dioses en Don Pedro son glosas eh, que siguen un formato muy particular y que es un formato que responde de manera muy transparente al modo en que se construyen las cuestiones en el libro del Tostado, ¿no? Pero sin embargo tenemos una glosa dedicada a Diana en el texto de Don Pedro, que sigue exactamente el mismo formato que todas las otras, pero que no tiene una cuestión equivalente en el Tostado, ¿sí? Lo que ustedes ven ahí en esa lista como la octava cuestión del Tostado dedicada a Diana, en realidad es una explicación muy breve de por qué Diana y Juno no son la misma diosa, pero no hace una descripción de Diana, mientras, vuelvo a decir, Don Pedro tiene una extensa descripción de Diana en glosa en un formato exactamente idéntico a la descripción que tiene de Juno, de Apolo, de Venus, que es cuya relación con las 10 cuestiones vulgares es transparente. Por lo cual, si además encima la octava cuestión del Tostado empieza en medias res, diferenciándola de Juno, pero sin decir quién es, me parece que tenemos muchas razones para pensar que puede haber existido una versión del Tostado que tuviera una cuestión completa sobre Diana, que diera una descripción similar a la que da acerca de los otros dioses, ¿no? Algo similar ocurre con el relato de Argos, que ya mencioné, porque es la glosa que explica el fundamento de las glosas, ¿no? Justamente la razón por la que Don Pedro incluye las glosas. Y para eso cuenta toda la historia del personaje mitológico de Argos, que está contado en las 10 cuestiones vulgares, pero de manera muchísimo más breve. Entonces, hay una invitación a suponer que podría haber una versión original con un relato de Argos más extenso, que es el que da origen a la glosa de Don Pedro, ¿no? Fíjense que en esta lista que está acá se conserva una cuestión dedicada a Cupido, se conserva una dedicada a Venus, se conserva una dedicada a Narciso, cuya relación con el amor es clara. En algún momento hay un discurso sobre las virtudes morales, que también tienen un problema en relación con el amor clara. Las edades del hombre incluyen, entre otras cosas, cuáles son las edades en las que el hombre se reproduce y cuáles no, así que también hacen el problema de la cuestión amorosa. Como ya dijimos, el relato
de Vulcano, que está presente en la cuestión de Juno, incluye el relato de amores entre Ares y Venus. Es decir, me parece que una de las cosas que nosotros podemos pensar es que el texto que nosotros conocemos, las 10 cuestiones vulgares, es, y quizás el que no conocemos y conocía a don Pedro, eh, en algún punto es una selección de cosas que aparecían en el comentario a Eusebio que, que tienen un especial interés por el problema de lo amoroso, ¿no? Y que por eso nos interesan a nosotros y que por eso probablemente le interesaba a don Pedro. Cuestiones de análisis acerca de qué pasa con las glosas provenientes del tostado. Estamos aquí también con una copia prácticamente literal, palabra a palabra, eh, de las glosas de don Pedro del texto del tostado. Y sí, Valerio solo era mencionado un par de veces marginalmente y sin dar cuenta de su importancia. El tostado directamente jamás es mencionado en toda la sátira de don Pedro. Una cosa muy importante que ocurre con el tostado, que no ocurría con Valerio Máximo, es que el texto del tostado es un texto muy erudito, es un texto que cita muchas fuentes constantemente, la cita en latín, este, trae citas textuales, de hecho, de muy importantes autores de la latinidad, digamos, y esas citas son copiadas literalmente de don Pedro. Entonces lo que genera el tostado en el texto de don Pedro es una colección de citas de segunda mano que dan la impresión de un condestable erudito con una enorme biblioteca latina a mano, cuando en realidad lo único que tenía en la mano son los 5 o 6 textos que mencionamos antes, todos en castellano, ¿no? Y que son los que le dan acceso a esas citas que permiten afectar erudición. Eh, Una cuestión que vale la pena resaltar es justamente el aprovechamiento exhaustivo que hace don Pedro del tostado, y esto llama mucho la atención. Es decir, no hay pasaje de las 10 cuestiones vulgares que don Pedro no haya tomado en algún lado, no haya usado para una glosa, y me parece que el hecho más sintomático en este sentido es lo que ya comentamos, ¿no? Se trata de un texto sobre dioses paganos, todos los dioses que están ahí este, descriptos tienen su propia glosa en la obra de don Pedro, pero en algún momento hace un exordio bastante inexplicable acerca de las edades del hombre y de las virtudes morales, y eso motiva una glosa de don Pedro sobre las edades del hombre y un par de glosas sobre las virtudes morales, ¿no? Es decir, don Pedro exprime las 10 cuestiones vulgares en todo lo que puede. Eh, la, la otra cuestión que quisiera resaltar es el ebemerismo, digamos, esto para que ustedes entiendan cierta lógica con la que aparece la mención de los dioses paganos en Don Pedro, es una lógica que proviene del tostado, y que es lo que también proviene de la genealogía de los dioses paganos de Boccaccio, y que es lo que se conoce desde temprano como la teoría ebemerista, ¿no? Una forma ebemerista de comprender los textos. ¿Qué es esto? Muy sencillo y sucintamente, Ebemero creía eh, los, que los dioses en realidad habían sido hombres extraordinarios de su tiempo, y que sus leyendas habían sido aumentadas con el correr de los siglos hasta transformarse en dioses y hasta volverse mágicas y fantásticas y contar episodios maravillosos, eh, que son los que conocemos hoy. Pero que efectivamente hay un trasfondo histórico, no mágico, detrás de las leyendas de los dioses paganos, y que además, de hecho, la otra gran suposición del ebemerismo es que esa historia realista se puede reconstruir a partir de los mitos. Es decir, los mitos, con una cierta inteligencia, uno puede desandar el camino que hicieron para ver cuál era la verdad que había atrás, ¿no? El último elemento, la última variable de análisis que quisiera resaltar en relación con el tostado tiene que ver con una lógica amorosa que es conflictiva con la del texto principal. Nosotros hablábamos antes que había una contradicción en tono, en ideología, en lógica entre el texto y las glosas, y esto, hay que decir, se concentra muy especialmente en las que vienen del tostado, es decir, las que vienen de Valerio y mucho más las que vienen de Álvaro de Luna, son, son mucho más amoldables, mucho más acopables, mucho más este, asimilables a la lógica amorosa de la sátira, mientras que las de
el tostado hacen más ruido, ¿no? Recuerden, había mencionado la teoría de Agnew sobre la glosa de Vulcano. Bueno, la glosa de Vulcano es una de las que viene del tostado. Después están las que vienen del libro de las claras y virtuosas mujeres de don Álvaro de Luna, conservado en 5 manuscritos, terminado en el año 1446. Lamentablemente, en este caso, no he conseguido ninguno de los 5 manuscritos para mostrarles, ¿no? ¿Cuáles son las que toma? El libro de Álvaro de Luna está dividido en 3. Son las mujeres del Antiguo Testamento, las mujeres de la Antigüedad Clásica y las mujeres del mundo cristiano, ¿no? La segunda parte, que es la más abundante en el libro de Álvaro de Luna, dedicada a las mujeres de la Antigüedad Clásica, tiene una colección de nombres, una larga colección de nombres, de hecho, en coincidencia con Valerio y con las glosas que don Pedro toma de Valerio. Y evidentemente hay una elección por parte del condestable de tomar las glosas del original y no de ahí. La única que proviene efectivamente de la segunda parte de Álvaro de Luna es la glosa de Tánequil. Tánequil es un personaje que aparecía en Valerio Máximo, que tenía su propio relato, pero muy, muy, muy breve, que en cambio tenía un relato mucho más extenso en Tito Livio y que es de Tito Livio que lo toma Álvaro de Luna. Y es esa relación extensa de Álvaro de Luna la que encontramos en Don Pedro, ¿no? Eh, Santa Catalina es la última de las mujeres mencionadas por Álvaro de Luna en la tercera parte y es claramente la principal, claramente deposita ahí una serie de tesis que le son propias. Este, es una muy extensa, muy hiperbólica, muy interesante y sea probablemente ese carácter extraordinario que tiene la Santa Catalina en el libro de Álvaro de Luna, la que haya fomentado que tuviera, eh, que pasara de ahí a una glosa de Don Pedro. Recordemos que tenemos en Don Pedro 4 glosas dedicadas a personajes del mundo hispánico reciente. Santa Catalina es el único personaje del mundo cristiano no hispánico que tiene una glosa entre las 105 de la sátira. Lo que más toma entonces don Pedro del libro de Álvaro de Luna van a ser los personajes del Antiguo Testamento, la primera parte del libro de las virtuosas y claras mujeres, y a partir de ahí vienen las glosas dedicadas a Judith, a la hija de Jefté, a Esther y a Eva y a María, ambas descritas a partir de una paráfrasis, ¿no? Es decir, la glosa de Eva se llama aquella que fue formada de la costilla y la glosa de María es aquella que fue madre de cuyo fijo era, ¿no? Eh, Acá quizás lo más interesante, y que es algo que estaba ya en Álvaro de Luna, es el intento de exculpar a Eva de la caída del paraíso y del contrario, de poner a Eva en un libro de mujeres virtuosas, ¿no? Eso es un gesto muy desafiante de parte de Álvaro de Luna y que don Pedro hereda. Vamos a encontrar acá una mucho mayor reformulación que en los dos casos anteriores. Recuerdan que dijimos que tanto del Tostado como de Valerio, don Pedro cita de manera prácticamente textual y literal. En cambio, Álvaro de Luna lo va a reformular muchísimo más, digamos, ¿no? Y esto probablemente se deba a dos cuestiones. La primera es que los textos los pasajes de Álvaro de Luna son muy, muy, muy extensos, entonces para entrar en las glosas realmente necesitan de una reducción. Pero además lo más probable es que Álvaro de Luna, a diferencia de los dos autores anteriores, forma parte del ámbito de recepción de la sátira de Infelice Felice Vida, ¿no? Este, eh, Probablemente Álvaro de Luna fuera un receptor posible y muy probablemente los receptores posibles hubieran leído el texto de Álvaro de Luna, a diferencia de lo que pasaba con los otros. Entonces, evidentemente ahí lo que se podía tomar debía hacerse con muchísimo más cuidado, ¿no? Finalmente, las de universo hispánico, quiero decir solo un par de cosas muy sencillas, ¿sí? Me parece que son las que están destinadas eh, a insertarse en una tradición. Son las que don Pedro destina a insertarse en una tradición. Las dos que provienen de Juan Rodríguez del Padrón, Ardalieri y Ninfa Cardiana, y la dedicada a Macías, claramente colocan
a don Pedro y a su sátira en la tradición lírica, amorosa, cortesana de la que proviene, donde se está juntando la ficción sentimental. Y la cuarta, que es la dedicada a su antepasado, a la Santa Isabel de Portugal, eh, claramente está estableciendo un gesto en torno a la posición que tiene don Pedro en la tradición política portuguesa y en la familia a la que pertenece, que es la familia gobernante, ¿no? Eh, la, no dejemos de mencionar que esta glosa dedicada a Isabel de Portugal, a Santa Isabel de Portugal, es probablemente la más extensa de todas. Es la última glosa narrativa, después de ella solo vendrán algunas glosas con conceptos científicos o filosóficos. Eh, y de hecho su carácter extraordinario fue percibida por el hecho de que es la única glosa copiada en el manuscrito M', ¿no? Como mencionábamos al principio. Eh, la glosa de Isabel es además la única de todas que no digo en la realidad, sino en el modo en que es presentado, digamos, en la ilusión que produce en su lector. eh, Don Pedro no conoce, no trae, no reconoce, no incluye por lo que ha leído, por lo que sabe, sino por lo que es, ¿no? Todo el resto de las glosas son una demostración de lo que don Pedro sabe, de lo que ha leído, de su contenido cultural, de su tradición. La glosa de cada reina Isabel se dedica a contar lo que él sabe por ser su antepasado, se dedica a mostrar su naturaleza. Y esto me parece que le da un lugar también muy particular. Eh, Finalmente me parece que podemos medianamente concluir del trabajo con las glosas y que se ve en en estas glosas hispánicas en particular, la importancia que tiene para comprender la sátira y sus glosas, el control que don Pedro ejerce sobre las fuentes reconocidas. Es decir, qué fuentes utiliza y qué fuentes no, pero qué fuentes quiere saber que se utiliza y qué fuentes no quiere saber que se utiliza, y qué fuentes quiere controlar cuánto se sabe porque quiere que sepamos que leyó a Valerio, pero no quiere que sepamos que le está robando a manos llenas. Eh, y, y al mismo tiempo, el caso de Macías y Juan Rodríguez del Padrón es el contrario, digamos, ¿no? Sino que quiere muy explícitamente que se sepa que él leyó y conoce muy bien esos personajes, y pone esa lectura en primer plano y trata de poner en un lugar intermedio a Álvaro de Luna, del que hace una toma respetuosa. Es decir, lo que está haciendo don Pedro continuamente es controlar la información acerca de qué es lo que leyó, qué es lo que no, por supuesto mintiendo, ¿no? Haciendo creer que leyó cosas que no leyó, sobre todo textos latinos, constantemente. Y ese control de la propia imagen de la figura erudita a partir de el control de lo que se sabe y lo que no y lo que se piensa acerca de sus fuentes, me parece un rasgo fundante de la sátira. Dicho esto, eh, termino con esta octava clase sobre la sátira infeliz y feliz de vida. Nos veremos la semana siguiente con Grisel y Mirabella. Buenas noches.